guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad yo estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi buen pastor, tú mi buen pastor. Hola, buenas tardes, que Dios los bendiga. Damos comienzo hoy al programa titulado Siembra y cosecha. Nuestro Dios ha querido actuar en nuestras vidas en esa forma. A nivel mundial lo hace igual. Y cada uno tenemos nuestros tiempos bien definidos. Nuestro Dios escoge terrenos bien preparados para que esas semillas nazcan, crezcan y den buenos frutos. Él no quiere en su viña árboles estériles, los corta de raíz, y de vez en cuando tenemos unos zarandeos muy fuertes para poner a cada uno en su sitio. El zarandeo son esas pruebas fuertes para el separar con quién quiere trabajar, pero yo creo que no tenemos que preocuparnos mucho porque Él respeta nuestras fuerzas. Qué alegría que nos tenga nominados para algún plan. Yo creo que estos que van a la luna no se ponen tristes cuando tienen esas pruebas tan fuertes. Lo que intentan a todas horas es prepararse para superarlas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en el día de hoy, prepararnos porque vienen vientos muy fuertes. Y para que Dios permita estos zarandeos requiere más que todo de estos tres elementos: ser la persona adecuada, estar en el sitio y en el tiempo que lo necesita, porque tú puedes tener un accidente y tienes que utilizar al que está a tu lado en ese momento. A nuestro Dios le pasa igual. Nuestro Dios nos usa cuando nos ponemos a sus órdenes. Ella es mujer virtuosa, es mujer de
oración. Cuando dobla sus rodillas, Dios derrama su unción. Cuando todo está difícil y ya no hay solución, ella levanta clamor y Dios entra con poder. El enemigo cae por tierra cuando oye su voz, orando a Dios y pidiendo tenga piedad de nosotras. Dios te levanta del trono y el milagro acontece. Cuando las hermanas oran, luego fuego del cielo desciende. Tienen poder en la oración, ella tiene fuego en las manos y no hay enfermedades que resista esta unción. El diablo cae por tierra, el infierno cierra las puertas con el poder de la oración. Ellas tienen autoridad, habla con convicción y no temen a la derrota, pues su Dios es campeón. Es la columna de la iglesia, siempre vence la pelea, hermanas del círculo de oración. El enemigo cae por tierra cuando oye su voz, orando a Dios y pidiendo tenga piedad de nosotras. Dios te levanta del trono y el milagro acontece. Cuando las hermanas oran, luego fuego del cielo desciende. Tienen poder en la oración, ella tiene fuego en las manos y no hay enfermedades que resista esta unción. El diablo cae por tierra, el infierno cierra las puertas con el poder de la oración. Ellas tienen autoridad, habla con convicción y no temen a la derrota, pues su Dios es campeón. Es la columna de la iglesia, siempre vence la pelea, hermanas del círculo de oración. Tiene mucho poder, tiene mucha unción, ellas son fuego puro, hermanas de oración. Tienen autoridad, tiene convicción, son antorcha de fuego, tiene poder en las manos, de ellas Dios se agrada. Son bendecidas, hermanas del círculo de oración. Tiene mucho poder, tiene mucha unción, ellas son fuego puro, hermanas de oración. Tienen autoridad, tiene convicción, son antorcha de fuego, tiene poder en las manos, de ellas Dios se agrada. Son bendecidas, hermanas del círculo de oración, de ellas Dios se agrada. Son bendecidas, hermanas del círculo de oración. Bueno, continuamos con el programa titulado Siembra y cosecha. Quiero leerles en Mateo 21:12 que nos dice de la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hoy tenemos que recordar varias cosas como esta, que cuál es el nuevo templo de Dios. Otra que nos dice que si destruimos su casa, Él nos desmenuzará, como dice en 1 Corintios 3:17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Otra cosa que tenemos que recordar hoy es lo que nos dice en Lucas 23:31, porque si al árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Tenemos que recordar en nuestro tiempo lo que nos dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio?
Pues ahora estamos viendo un gran zarandeo. ¿Y qué quiere decir zarandeo? Significado en la palabra dice sacudir al espíritu a través de pruebas difíciles de superar para dejarlo en un estado en que sea útil para según quien lo zarandea. Dios zarandea a naciones enteras, pero da potestad para zarandear personas como lo hizo con Job. El Señor zarandea para que mostremos lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Podemos decir que es bueno o malo el zarandeo según la condición en que nos encontremos, como lo hacíamos en el colegio. Si no sabíamos la lección, era un disfrute cuando nos examinaban, pero si no sabemos la lección, es un gran problema. Entonces, podemos ver ahora lo que también nos dice en Lucas 21:31, cuando habló con Pedro y le dijo que había sido solicitado para zarandearlos como espiga de trigo, pero qué bueno que él también los anima y le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Por eso hoy, si estamos de la mano del Maestro, no tenemos que preocuparnos por ningún viento fuerte, porque Él es más fuerte que todos los vientos, Él es más fuerte que todo lo que nos pueda enviar el enemigo. Mi hermano Walter, yo sé que también eres evangelista y eres un siervo del Señor con tremenda palabra. ¿Estará Dios limpiando la iglesia? Hermano Walter, ¿qué piensas sobre esto? Yo creo que lo que estamos viendo hoy es verdaderamente donde nuestra fe está siendo probada y hay una limpieza general, sí, porque Dios está tratando verdaderamente con su pueblo, con la iglesia, verdaderamente con la apostasía. Dios está afrontando la apostasía. Bueno, más que nada. En este año de la pandemia, muchos de los falsos han sido desenmascarados. Hay iglesias cerradas para siempre. Tú me decías que hay iglesias que no vuelven a abrir. Muchos no vuelven. Más del 50% de las iglesias cerradas para siempre. Me pregunto si estos hombres que estaban al frente de iglesias, si realmente fueron llamados por Dios o si ellos mismos se autollamaron. Están con miedo, están encuevados, están acobardados, pero hay iglesias que son valientes, como la que estás pastoreando. Mire, yo no he dejado de predicar todo el año. A mí, la nación se cerró segunda semana de marzo. Donald Trump cerró la nación. Yo prediqué afuera todos los días predicando la palabra del Señor. Y cuando el presidente declaró que la iglesia era esencial, creo que fue el 22 de mayo, empezamos a predicar. Me fui para Georgia, Nebraska, Iowa, Kentucky, Indiana, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte. He estado en California, estamos predicando en Texas, estamos predicando donde quiera. La iglesia, la obra no puede parar. Esta obra no va a parar. Pero Dios estará limpiando la iglesia. Yo creo que sí, hermano. ¿Qué piensas? Pues yo creo que esto tenía que suceder. Es algo profético. Una limpieza espiritual. Algo profético, es algo bíblico, que verdaderamente, porque en estos últimos tiempos la Biblia dice, hallará fe el Hijo de Dios cuando venga a la tierra. Wow, ahora, de veras que sí. Eso verdaderamente tenemos que ver, ¿sí? Yo invito verdaderamente a todos los pastores, y yo voy a decir algo. No es que tengamos algo en contra de pastores, en contra de ministros, ¿sí? Pero es un tema muy, muy delicado, muy fuerte, pero tenemos que hablarlo, tenemos que desatar, ¿sí? Esta palabra, porque verdaderamente yo creo que el hombre que le cree a Dios, el hombre que Dios llamó, ese hombre va a ser respaldado por Dios. Sí, señor. Esa congregación va a ser respaldada por Dios. Entonces, tenemos que soltar nuestros miedos. Si verdaderamente tenemos ese llamado de parte de Dios, entonces ¿por qué no abrir nuestro templo? ¿Por qué no seguir congregando? ¿Por qué no seguir alimentando al pueblo, alimentando el rebaño? Pero yo leí hace unas semanas atrás, porque hay varias encuestas que están sacando diferentes entidades como cristianas y todo, dicen que hasta 50,000
iglesias se están cerrando en todo el mundo. O sea, han habido miles y miles y miles de iglesias. Por ejemplo, en Atlanta, Georgia, nada más, la iglesia que pastorea Andy Stanley, que es el hijo de Charles Stanley, él dice que no va a abrir hasta el 2021 o 2022, cerrada. Creo que el pastor de Lakewood Church, Joel Osteen, creo que apenas abrió en octubre, pero cerrado, y yo no sé si todavía estará abierto. Pero estamos hablando de algo serio. Hay una situación crítica, crucial, donde miles y miles y miles de iglesias están cerradas, pastores ya no están alimentando, como dice César Rebaño, y no solamente pastores, los evangelistas, los predicadores, los que estamos nosotros en el ministerio evangelístico también. El apóstol Pedro dijo en Hechos 5:29, vale más obedecer a Dios que a los hombres. Entonces mi pregunta es, estoy de acuerdo que uno tiene que ser responsable, no puede ser uno negligente ni desordenado. Y la Biblia dice, porque muchos usan el argumento, es que Pablo dijo en Romanos que tenemos que estar sujetos a las autoridades superiores de la tierra, el gobierno. Pero antes del gobierno estamos sujetos a Dios. Cuando llega el momento que cruza la línea de nosotros servir a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios y cumplir con la gran comisión, ahí es donde nosotros preferimos obedecer a Dios. Yo creo que esto es un punto muy importante, siervo, de que tenemos que tener discernimiento en estas cosas. En el principio fuimos obedientes a las autoridades. Claro, sí, cierto. Sí, pero y la cuarentena incluso la cuarentena, 3 meses. pasamos la cuarentena, pero no pueden seguir nuestros templos abiertos. Sí, este virus no puede ser más poderosa que la iglesia. Wow, este virus no puede ser más poderoso que las promesas del Señor. Santo. Este virus no puede ser más poderoso que las promesas del Señor y que el Espíritu Santo de Dios. No puede ser más poderoso. Santo. Mire, hoy se va a ver verdaderamente los que somos de Dios. ¿Sí? Somos de Dios, ¿por qué? Porque muchos pastores, no tenemos en contra de ningún pastor, pero sí tenemos que hablar una verdad. Hay muchos pastores como los eunucos. Unos se hicieron, otros los hicieron y a otros que nacieron con este llamado. Pero los que se hicieron pastores, hoy estamos viendo verdaderamente. El verdadero hombre que tiene el llamado de Dios no se va a detener. No nos podemos detener. Entonces, en esto estamos viendo, por eso hay una limpieza, una limpieza, ¿sí? Dios está sacando Dios está limpiando la iglesia, de verdad que sí. Dios está destapando, desenmascarando, sacando a flote la apostasía, los falsos apóstoles, los herejes, este montón de gentes que no son realmente lo que deben ser en el Señor. Vamos a hablar claro. El apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por 20, 30 años, este montón de tipos de individuos literalmente no estaban predicando la verdad. Muchos evangelistas también estaban fuera de la palabra del Señor. Dios está limpiando la iglesia. Entonces ahora es cuando yo más entiendo ese pasaje que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y Jesús dijo algo poderoso en Mateo 7:21. No todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amigo, en este año apocalíptico 2020, la pandemia, lo que tú quieras, con todo lo que está tomando lugar simultáneamente en todo el mundo, Dios está limpiando la iglesia. Dios está separando el trigo de la cizaña, sacando a flote, a luz, toda la basura espiritualmente hablando. Y es cierto esto. En esta pandemia es donde se sabe quiénes son los que son, de qué están hechos los cristianos. En esta pandemia nos hemos dado cuenta, al menos yo como evangelista, tenemos que pararnos sobre la brecha. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo, y no podemos estar escondidos. ¿Qué piensa, pastor? Pues yo pienso lo mismo que usted, estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Yo creo que si esta pandemia logra vencer la iglesia, entonces quiere decir que la Biblia... No, la está venciendo ya en muchas áreas. La palabra de Dios deja de ser infalible, ¿sí? Entonces la promesa que el Señor dijo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia santa, la iglesia que el Señor dejó en la tierra, ¿sí? Como testigos, para
pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pero tú dijiste algo poderoso, hermano Walter. Dijiste que cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, hallará fe sobre ella. Y es cierto, estamos en este tiempo precisamente al final de la gracia, donde no hay fe porque la fe se ha ido del corazón de millones de llamados cristianos. Esto es increíble lo que estamos viendo. Es impresionante realmente. No podemos verdaderamente retroceder, sí. Tenemos que afianzarnos, sí. Tomarnos de las promesas del Señor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Mateo 28, sí, 20. todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, wow, verdaderamente yo no creo que esta pandemia venga a acabar con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia universal, con la iglesia que tiene esa promesa, con la iglesia que es la luz del mundo, que es la sal de la tierra. No creo que esta pandemia venga. Mire, si esta pandemia acaba con la iglesia, entonces quiere decir que Cristo no murió ni resucitó. Con eso es todo. Sí, wow, no murió ni resucitó. Entonces, quiere decir que la iglesia no tiene poder. La iglesia simplemente es una historia. Wow. No, entonces, no puede ser. Yo creo verdaderamente en el poder de Dios, en las promesas de Dios. Santo. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, estamos bajo la cobertura de Dios. A menos que usted no esté bajo la cobertura de Dios, con entonces, sus plumas te cubrirá, sí, y debajo de sus alas estarás mejor busque dónde esconderse, porque esto lo alcanzará. Pero ¿sabe qué es irónico, que es increíble? A veces uno dice, pero ¿cómo? En California, por ejemplo, el gobernador Gavin Newsom, que es el más liberal de la nación americana, que el tipo es un hipócrita, porque el tipo lo agarraron creo que en junio en una fiesta celebrando un cumpleaños, sin máscara y sin nada, comiendo, pero cuando él dijo, nadie se junte, nadie se reúna, no haga nada, igual que el alcalde liberal demócrata de Austin, Texas. Fíjese, él dijo, por favor, nadie se reúna, no salgan de la casa. ¿Y dónde crees que estaba? Estaba en Cabo San Lucas de vacaciones con la familia. ¡Hipócrita! Acá enfrente de esta iglesia tenemos al ahí cónsul mismo atrás, de la ahí ciudad. atrás. Enfrente, sí, de la puerta del templo está como a 50 o 80 pies la puerta de la casa del cónsul de la ciudad. Mire, Wow. acabamos de tener un servicio poderoso sin mascarilla, ¿sí? En la parte de atrás están todos los miembros ahí gozando, disfrutando, sí, conviviendo, compartiendo, comiendo el café, atole, un pan, su un pancito atole, y sí. todo. Ahí estamos todos, sí. No hay aquí que estamos que esto no es desobediencia, esto es fe. Sí, tampoco es locura, esto es fe, porque le hemos creído a Dios. Tenemos al cónsul de la ciudad, el que nos quiso cerrar la iglesia, aquí al frente de la puerta de la iglesia. Wow. Y aquí estamos. Y quedó en vergüenza porque cuando te llevó a la corte, el juez te dio el fallo a ti. Increíble eso. Ahora que estás hablando de eso, qué vergüenza que en California, el estado más cerrado, más estricto y todo, con mayor restricción. Sin embargo, el primero desde ya de, creo que junio, julio, el pastor, que no es pentecostal, no es avivamiento, es tipo bautista, es calvinista, doctor John MacArthur, una iglesia de 6,000 miembros, fue el primero que dijo y desafió al gobernador, nosotros vamos a abrir la iglesia. Y habían 6,000 o 7,000, creo que 3,500 en cada servicio, 2 servicios el domingo. Y él dijo estas palabras: Cristo es la cabeza de la iglesia y el gobernador no es nuestro César. Increíble. Eso, estamos hablando de un pastor bautista muerto, tipo así calvinista, y es el más valiente. Y los pentecostales escondidos, encuevados. Explícame esa. Ahora, ¿dónde están los que echamos fuera demonios? Hey, ¿Dónde están los que sanamos enfermos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estas señales seguirán? Que cantamos que todo creen es a mi nombre? posible, Todo si es puedes posible. creer, se canta, todo es posible, si mueve la mano de Dios, pero no tienen ni fe ni nada, muchos están escondidos y todo. Óigame, yo he estado en los aviones arriba y abajo, todas las semanas, ida y vuelta, miles y miles. Ustedes me han visto en las iglesias orando por la gente, ministrando, sin máscara y sin nada, abrazando a la gente y todo, y aquí estamos. Y voy con mi esposa, mis hijos y todo, y estamos bendecidos. ¿Será feo? ¿Será locura? Dios está limpiando la iglesia, Hay una limpiando, limpieza. definiendo la iglesia. ¿Quién es quién en la iglesia, pastor? El problema de esto no es solo con miembros, no es solo con ministros, sino solo con pastores, no solo con evangelistas. Evangelistas todos, los Con líderes. todo, sí.
incluso membresía de la iglesia. Sí, Señor. La membresía, sí. La membresía verdaderamente muchos miembros están retrocediendo, sí. No aparecen en los templos, en las iglesias por el COVID. Bueno, ¿sí? No se y congregan. vamos a hablar. ¿Será que tienen miedo a la pandemia o están usando como pretexto? Yo creo que esto es una excusa. Una Esto es una excusa para porque- decir, mejor me quedo en casa. Es una excusa porque están en fiestas paganas. Sí. Se involucran en fiestas paganas, están en los shopping, están en los primarques, están en los restaurantes, están en el trabajo, ¿sí? Dios está tratando con Yo la iglesia, creo limpiando la que, yo iglesia. creo que la iglesia en estos tiempos es cuando más se debe de aferrar a su fe. Más debe de someter, más nos debemos de someter a Dios, acercarnos a Oración, Dios. ¿Qué dijo vigilia, Pedro? ¿A buscando. quién iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Creo que no podemos ir a otro lugar más, a nadie más, sino que a los pies del Señor, aferrarnos, sí, a nuestra fe, a esas promesas, que es lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos. El profeta Isaías decía, capítulo 55, versículo 6, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, decía, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y la iglesia, no todos, pero su mayoría, quizá un 80%, quizá más, están desviados, paganizados, corruptos. Yo prediqué sobre eso el otro día. La corrupción de la iglesia, han dejado el camino bueno y la sana doctrina y tienen que volver al camino original que dejaron. Dios está limpiando la iglesia y muchos llamándose cristianos, cuando esa trompeta suene, se van a quedar. Yo quiero invitar al pueblo de Dios, a todos sus seguidores, ¿sí? De que no busques una iglesia cerca de tu casa. No busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca del cielo. Wow. Busca una iglesia cerca del cielo. No busques una iglesia donde te vas a acomodar, busca una iglesia donde te incomoden. Sí, donde la palabra te confronte, donde la palabra te habla, donde la palabra te redarguya, sí. Una iglesia de esa busca. Porque te voy a decir una cosa, no busques una iglesia donde hay teatro, show, pantomimas y conciertos. Yo estoy lejos de todo eso. Yo te invito, sal de todo eso. Pantomima significa un entretenimiento callejero que hace la pantomima dentro de una iglesia. Los conciertos. No, carnalidad, podemos. pura carnalidad, de verdad. Sal de todo eso es pura carnalidad, emocionalismo. Alguien decía, no te preocupes, porque criticaban a alguien que estaba con el cabello largo ministrando en un altar. Y le decía a un pastor, le decía, mira, no te preocupes, mira, ahorita que tocaste, que cantaste, mira, toda la gente está llorando. No te preocupes, así estás bien, con las greñas por acá. Así estás bien, dice, mira, la gente está llorando, no te preocupes. La gente te critica, la gente no te aprueba, la gente no te acepta. Sí, pero mira cómo Dios te está usando. El problema es esto. El hecho de que Dios me use, ser usado no significa ser aprobado. Eso lo dije yo los otros días. Hay muchos que tienen talento y tienen dones, pero han vendido el talento y el don al mismo diablo. Y literalmente lo que han hecho es que han capitalizado sobre ese talento. No están haciendo la voluntad del Señor. La iglesia de Jesucristo necesita una limpieza y Dios está limpiándola. Porque la iglesia del Señor está sucia, está llena de idolatría, de abominación, está contaminada. En los altares, en una mayoría de ellos, hay fuego extraño. Suben impíos, mundanos, gentes arriba del altar que no tienen el derecho de subirse ahí arriba del altar. Fuego extraño, hasta marihuanos suben y todo ahí arriba. Bueno, hoy continuando con este programa titulado Siembra y cosecha, me veo muy reflejado en un restaurante, porque un buen restaurante tiene la obligación de dar alimento sano y provechoso, un alimento fresco y un alimento constante. Lo mismo tenemos que hacer cada uno de los que conocemos al Maestro, ayudarle en ese gran proyecto, y para hacerlo bien, pues tenemos que buscar nuestro sitio en la montaña, muy cerca de Dios, como lo hacía Moisés, recibir cada día esa ayuda de lo alto, de la fuente, porque o si no estaremos dando mal alimento.
no quedarnos en la llanura. La llanura nos apereza, nos relaja y nos acerca a Sodoma. Tenemos que ser hombres ríos y regar con nuestro pequeño caudal por donde quiera que vamos, para no llegar a ser hombres lagos y esa agua viva se estanque y se envejezca. Tenemos que ser como una compuerta, una puerta, y dejar fluir lo bueno y desechar lo malo. Nuestro Dios necesita esas piezas claves donde Él puede depositar su confianza, porque yo creo que hoy tienes esa posibilidad de estar alimentando a un nuevo Samuel, a un nuevo David, a un nuevo Pablo. Tienes en tu mano el futuro de muchos que están a tu alrededor, aunque no sean tus hijos, pero Dios cuenta contigo, que le ayudes a repartir ese alimento fresco que levanta y sana a las personas. Con nuestros hijos se puede decir que Dios nos confió unos angelitos para que los formemos en grandes hombres, no grandes demonios. Aunque Dios también permite en algunos casos un hijo de perdición que es como un hombre lima, donde podemos ejercitar esos valores tan grandes como son la paciencia, la tolerancia, la constancia, la fe, el amor, etcétera, etcétera. Nos pasará como a Jesús. Si no hubiese tenido Jesús a este Judas, pues yo creo que le faltarían algunos títulos. Pero recuerda que tenemos que estar al lado del Maestro para sacar buen fruto de cualquier circunstancia, como lo hacía Jesús, que estaba tan cerca al Padre a todas horas y por eso todo le salía perfecto. Eso lo hemos podido comprobar muchas veces, que cuando estamos de la mano del Maestro, Él nos saca de cualquier agujero. Lo que más te pido en el día de hoy es que no te quejes de las pruebas, que son lecciones dolorosas que te ayudarán a subir esos escalones que te llevarán a la meta. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo
Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Hoy quiero darles un pequeño testimonio. Quiero contarles que cuando yo no había comprendido el sistema de siembra y cosecha y el valor tan grande de la intercesión, un día escuché la bonita melodía de Marcos Yagoire, que se abran los cielos, que la escucharán a continuación. Pues ese día me sentí como engañado de Dios, me sentí como menospreciado, porque veía que en este hombre tan joven, unos dones tan grandes de hacerme sentir cerca de Dios, y sentí como esa envidia, esos deseos de tener lo que ese hombre tenía. Pero después de escuchar su testimonio, entendí muy bien que hay que pagar un precio, que es un proceso, que es un gran plan de nuestro Dios y que tenemos que ayudarle a que ese plan termine bien en nuestras vidas. Y que también quiero que en el día de hoy escuchen ese bonito testimonio, que es un poco largo pero muy impactante. Problemas económicos, problemas de individuos, problemas de familia, a nivel social. Realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que pudieran estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países en Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos Yagoire de la producción del Cielo a la Tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento, que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor
te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones, en el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Mi niñez era muy frustrante y sucedió algo un día cuando cumplí los 12 años. Y yo decía, me quedé en la parte donde por primera vez entablé una conversación con Dios, una oración. Y fue que me acosté esa noche luego de un evento muy feo que sucedió en mi casa, estando yo junto a dos de mis hermanas y a mi mamá y a algunas vecinas, recuerdo, en el patio de mi casa. Escuché a una de mis hermanas decir que yo también era una carga, aún en la casa de mi mamá. Y cuando yo escuché estas palabras, recuerdo que mi mamá tenía nosotros decimos machete, un pulsón, un cuchillo largo. Y yo lo agarré y me puse sobre él delante de todo el mundo y me iba a lanzar. Y les dije, si no me querían, si no podían tenerme, ¿para qué me trajeron del campo hacia esta casa? Me hubieran dejado allá, aunque estaba mal, por lo menos allá no escuchaba tanto lo que estoy escuchando aquí. Y en ese momento recuerdo que una vecina muy sutil comenzó a hablarme palabras lindas y mira con qué me convenció, con lo que yo necesitaba escuchar. Que alguien me amaba. Porque nunca había escuchado un te amo de mi padre, pero tampoco no lo había escuchado de mi mamá, porque ella no tenía ánimo, ni tenía vida para decirle a nadie que lo amaba tampoco. Y yo lo único que necesitaba como niño era un te amo, que me sentaran en una pierna, que me abrazaran, que me dijeran, tú eres importante para alguien. Y esa vecina, recuerdo, que dijo, mi hijo, yo te quiero mucho, tú ves que yo te doy comida a veces. Tú ves que yo te atiendo cuando tu familia salen. Tú eres un niño muy lindo. Tú estás aquí por algo. Y ella no era cristiana, simplemente dijo algunas palabras lindas. Y eso provocó de que yo no me lanzara sobre ese cuchillo, sobre ese machete o puñal. Y recuerdo que esa noche cuando me agarraron, ahí bueno, más que mi mamá y mi hermana medio me dijeron, tranquilo, que esto se va a resolver, yo estoy trabajando, que me allantaron, pero yo sabía que todavía faltaba algo. Y yo en ese momento, cuando me acosté, que llegó la noche, pues hablé con Dios. Y le dije, si tienes un plan y un propósito conmigo, porque yo era muy abierto de mente, si
tú existes, dímelo, muéstramelo. Y esa noche tuve un sueño donde Dios me estaba haciendo mi primer llamado. Y ese sueño me lo hizo a través de su venida. Yo vi como un arca de oro venía del cielo. Y yo estaba en medio de una calle y yo sabía que detrás de mí venía mucha gente caminando, porque yo sentía sus pasos. Y cuando esa arca de oro descendió del cielo, una figura gigantesca descendió de ella, llena de luz, al cual no le pude ver ni los ojos, solamente sabía que había algo demasiado grande encima de mí, que tenía demasiado luz, y estaba encima de mí, pero yo no podía levantar la cabeza. Y yo le dije, Señor, porque parece que mi alma sí lo reconocía, yo no. Yo recuerdo que dije estas palabras, Señor, si eres tú, habla. Y me habló y me dijo, tengo un plan y un propósito contigo. Me dijo, tienes que comprar tu boleto. Y eso como que no lo entendí bien. Tienes que comprar tu boleto. Y yo le dije, yo no sé mucho de esto. Y me dijo, el boleto se compra en la tierra. Y cuando dijo esta palabra, hizo una pausa y dijo, suban mis siervos, suban. Y cuando yo miré hacia atrás, venían muchos cristianos caminando y comenzaron a subir. Y todos iban a esa arca de oro. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué yo no puedo subir? Y él me dijo, porque todavía no es tu tiempo y no has comprado tu boleto. Cuando yo me volteé, recuerdo que vi una parejita de viejitos. Y los recuerdo como hoy. Y yo decía, y se me quedó grabado el rostro de esos dos viejitos que subieron agarrados de mano. Y cuando terminó el sueño, yo desperté todo sudado y tenía a mi mamá y a mi hermana al lado mío, con un abanico encendido diciendo, él parece que tiene una fiebre y está convulsionando. Y cuando desperté, me dijeron, ¿estás enfermo? ¿Estás malo? Y yo le dije, no, tenía un sueño. Y ella me dijo, un sueño no, una pesadilla. Y yo le dije, no era una pesadilla. Era un sueño muy fuerte. Y ahí mi hermana, mi misma hermana, me dijo, cuéntamelo. Y cuando se lo conté, ella misma me dijo, es que Dios te está llamando y tiene un plan y un propósito con tu vida. Mañana te vamos a llevar a la iglesia, me dijeron, porque nosotros somos cristianas. Y yo, no me parecían tanto, pero eran cristianos. Estaban comenzando, le faltaban algunos toquecitos o retoquecitos, porque había mucha religiosidad en ellos. Eso era una hermana tuya, otra hermana tuya. Sí. ¿Qué te dijo eso? La que estaba en la casa. Esta era mejor. Okay. Yo no puedo hablar el lenguaje porque mis hermanos y yo nos entendemos. Okay. Esto es lo bueno, Ellos saben. Entonces, recuerdo cuando me llevaron a la iglesia, fue muy poderoso porque primera vez que yo iba a la iglesia. Y cuando entré a la puerta, comencé a hablar a mi hermano y le dije, la señora, y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Yo le dije, la señora. Dice, ¿qué pasa con la señora? Y dije, esa señora yo la vi en mi sueño. Ella era la que estaba detrás de mí anoche, en el sueño que yo tuve. Yo vi a esa señora en mi sueño. Y mi hermana dijo, bueno, ahora el chamaquito está medio tostado. El chamaquito se me está poniendo loco. ¿Y sabe qué pasó? Que pasó todo el servicio, era una iglesia donde daban los servicios, que pasaba un hermano cantaba, después otro, hasta que al final iba la persona a predicar. Recuerdo que era un servicio de caballeros. Y cuando pasaron todos y ministraron, le tocó a un señor predicar al presidente de los caballeros. Y cuando este señor se para ahí, yo le dije a mi hermana, y estoy delante de ti, del mundo y en presencia de Dios y de mi hermana que conoce el testimonio, y las personas de esa iglesia que yo me convertí también conocen este testimonio. Que yo le dije, ese era el Señor, pero él tenía un sombrero en el sueño, ese era el Señor. Y mi hermana hizo así, Dios mío, y fue y llamó al presidente de los jóvenes, al líder juvenil, le dijo, mira, espérate, que a mi hermano le están pasando unas cosas que están fuera de serie.
Él me acaba de decir esto y esto y esto y esto. Allá en la puerta me dice que vio a esta señora y acaba de ver a Domingo, el hermano Domingo, que ya está en presencia de Dios. También me dice que lo vio y que tenía un sombrero. Y me dice, y es la primera vez que él viene a la iglesia. Y me dice ella, sí, es la primera vez, por eso estoy diciendo. Y Domingo es el esposo de la hermana fulana, que está afuera. Iban agarrados de mano en sus sueños, es verdad. Ahí oraron por mí, hablaron por mí y mi vida comenzó a cambiar. Venía con un rencor desde niño porque no sabía el por qué mi papá había muerto. Era niño, no sabía, no me lo habían dicho, lo supe porque vi una foto y le pregunté a una tía y me dijo, ese es tu papá. Y le dije, ¿dónde está? Y me dijo, murió. O sea, así de sencillo. Era muy cruel mi niñez. Pero todo esto tenía que ver con el plan y el propósito de Dios para mi vida. Porque después de 20 años, donde voy a llegar a lo poderoso, recuerdo que cuando comencé mi ministerio, en mi primer viaje a Estados Unidos, regresé a mi casa y tenía deseo como buen dominicano de comerme unos fritos con salami, o sea, fritos con tostones fritos. Y le dije a mi mamá, necesito que me haga unos fritos con salami, como decimos nosotros acá. Mi mamá comenzó a hacerlo. Y no sé de dónde rayos le salió a mi mamá poner este tema. Y me dijo, ay, mi hijo, Dios sabe todas las cosas. Te voy a contar esto. Cuando tú caíste en mi vientre, yo no te deseaba, porque no estaba en mi mejor momento con tu papá, no tenía un solo peso encima, ya estaba muy vieja, no tenía nadie que me ayudara, y el mismo médico me había dicho que yo no podía volver a quedar embarazada, porque yo tuve todos mis partos naturales, y que podía correr mucho riesgo de quedar embarazada nuevamente. Y yo no te quería. Y en mis pocos recursos en ese tiempo, yo busqué todos los médicos que pude encontrar y fui donde brujos. Tomé tomos, verbajes, como decimos aquí, para ver si podía salir de ti. Y cuando ella me decía eso, de verdad que yo no quería comerme los fritos con salami. Porque inmediatamente como que todo mi estado cambió. Yo dije, wow, cómo estás dañando el momento. ¿Cómo te atreves a decirme algo tan tenebroso, tan fuerte? Pero era necesario para mi vida. Porque la recuerdo y está en presencia de Dios ya. Pero recuerdo cuando se volteó y me dijo, mi hijo, tengo que decirte algo, no lo tomes a mal. El propósito de Dios era tan grande contigo que ni yo misma, tu propia madre, lo pude impedir. Y fue aquí cuando respiré profundo y me incorporé nuevamente y dije, wow, ciertamente Dios tiene un plan y un propósito con mi vida. Y todos los que están ahí en este momento mirándome, tal vez tienen historias igual, peor o tal vez menos peor que la mía, pero todos se identifican porque todos han pasado por algo similar a lo que yo pasé y viví. Y quiero decirte que todo eso sucedió para hoy encaminarte a tu destino profético. Usted no venció hoy, usted no va a vencer mañana. Usted venció el día que cayó en el vientre de su madre, porque usted había vencido a millones que le estaban haciendo la guerra. Siendo tú un espermatozoide, había millones que venían haciéndote la guerra. 500 millones y pico venían haciéndote la guerra para llegar, y solamente entraste tú porque Dios tenía propósito con tu vida y llegaste a esta tierra. Y usted no vino a rendirse aquí ni por nada ni por nadie. Por eso cuando a mí alguien me dice, pastor, ¿y a usted no le afecta que hablan mal de usted? Digo yo, no me afecta, porque ya lo superé. Porque crecí escuchando voces negativas, no me pudieron detener, estoy aquí. Santa. Y no me voy de aquí hasta que no se cumpla mi destino profético. Y a mí ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar. Porque yo tengo el poder con mi boca, con mi fe, con la sangre de Cristo, de cancelar toda lengua que se levante contra mí en juicio, contra mi familia, contra mi ministerio y contra mi nación. Amén. Porque yo soy un ente de propósito, porque cada uno de ustedes son ente de propósito. El maravilloso hecho, no el simple, jamás, porque no es simple, de usted llegar a esta tierra, le da a usted la determinación de que usted es más que vencedor por medio de Cristo, que le dio la oportunidad de llegar a esta tierra. Te voy a leer lo que dice la Biblia.
Aleluya. Santo. Siento a Dios poderosamente. Santo tú eres, Señor. Gloria a Dios. Santo tú eres. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gracias. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para con ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y me gusta la versión Reina Valera que dice, para darles el fin que ustedes desean. Jeremías 29:11. Solamente Dios sabe los planes, los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Y estos propósitos se descubren viviendo la vida, viviendo cada día, dejando que Dios haga lo que Él quiera con nosotros, entregarnos en las manos del Señor, entregar en nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que somos y todo lo que tenemos al Señor y depender de Él. Es bueno que la gente sepa que el cristianismo, el evangelio, la Biblia no es una religión, no es algo que te encasilla, no es una ley, es una gracia, es un regalo. El mismo Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien los escogí a ustedes, Él me escogió a mí, yo me iba a quitar la vida y Él me escogió. Una vecina sin ser cristiano simplemente detuvo mi error, mi pecado, con brindarme una palabra de amor, con decirme, tú eres tan lindo, muchacho. Gloria a Dios. Dios tiene algo contigo. No, yo te quiero mucho. Tú ves que cuando yo puedo ayudarte, yo te ayudo. Y tú vas a ver que te vamos a ayudar. Y con eso simplemente, con una palabra de amor, me salvó la vida. Y aquí donde Dios me ministraba anoche, de ser menos cristiano y más humano. Santo. Por eso el Señor, cuando vino a esta tierra, nos dijo a nosotros, ustedes son hechos por medio de mí, hijos de Dios. Y cuando nosotros, como cristianos, nos ponemos tantos apellidos, nos alejamos de la familia, nos alejamos de lo fraternal, nos alejamos del propósito de Dios, que es que estemos unidos. Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué tantos apellidos? No es lo mismo un medio hermano a un hermano. Nosotros no somos medios hermanos, somos hermanos, hijos del mismo Dios, creados por el mismo Dios. Y hay gente que va a decir, Yaroide, no es así. Una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser criatura de Dios o creación de Dios. Y te voy a decir que no. Aquí todos somos hijos de Dios. El asunto es que hay muchos hijos de Dios que hoy están descarriados, porque yo estuve descarriado y no dejé de ser hijo de Dios. Si tu hijo mañana decide irse de la casa y ser el más malo y convertirse en la peor bestia de esta sociedad, sigue siendo tu hijo. Y estoy seguro que si tú eres padre, lo vas a visitar cuántos años esté en la cárcel. Porque sigue siendo tu hijo. Y yo estando descarriado, porque después de haber llegado a la iglesia, después de haberme convertido, dejé la iglesia por la misma religiosidad. Porque a mí me enseñaron un Dios de terror, jamás un Dios de amor. Siempre lo vi como Dios, jamás como Padre. Y me engañaron 1,000 veces. Y tuve que negarme. Y le agradezco a Dios 1,000 veces que salí de la iglesia. Y que me descarrié y que me embarré en el mundo y que hice y deshice. Porque estando en el mundo conocí al Dios que no conocí dentro de la iglesia. Santo. Porque me decían, para tú dejar de ponerte gelatina en la cabeza, tienes que hacer 3 días de ayuno para que el Señor te saque toda esa mundanalidad. Recuerdo que sufría tanto con lo que era la religiosidad, porque yo siempre fui moderno, siempre. Yo siempre tenía mi chispa moderna. Yo soy artista, me gustaban las cosas lindas, me gustaban las cosas con flores, me gustaban los colores, me gustaban las cosas lindas, porque eso estaba en mi ADN, así me crearon. Pero no me tenían sin identidad, tenía que ponerme la ropa que a otro le daba la gana. Tenía que hacer lo mismo que a otro decía, tenía hasta que hablar la lengua que otro decía. No me dejaban tener identidad.
La había perdido. Yo decía, es que no soy yo. Cuando me pongo lo que otro quiere, cuando digo lo que otro quiere, cuando hablo lo que otro quiere, no soy yo. Y no era yo y no me sentía bien. No era libre, Tito. Era un falso, era un mentiroso. Y yo no escuchaba la voz de Dios porque yo vivía todo el tiempo en guerra con Dios. ¿Y sabes por qué me descarrié? Te lo voy a contar. Voy a sacar esta amargura aquí. No, mira, perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor. Y yo te puedo recordar todo lo que viví porque ese es mi testimonio, pero ya no me duele porque me sané. Y sé que también todo eso era parte del propósito y el plan de Dios conmigo. Para hoy yo librar a la gente de la religiosidad, de la falsa apariencia. Vamos con eso ahorita, pero vamos a llegar aquí. Recuerdo que a mis 17 años, después de haber tomado 2 años de doctrina en San Pedro de Macorís, tierra de mi familia, donde me crié, nací en Santo Domingo, pero me crié allá. Yo había hecho mi curso de catecúmeno y estaba con todos mis jóvenes contemporáneos, Tito. Yo amaba mucho a Dios, yo ayunaba, yo oraba, yo era muy obediente, yo amaba a mis hermanos, a mi mamá, la atendía de todo. Yo era un cristiano de corazón puro, pero no había conocido a Dios. Y juzgaba a Dios porque entendía que todo lo que me decían y me hacían alrededor, Dios era el culpable. Todavía seguía con esa guerra con Dios. Y no lo conocí siendo un hijo bueno, sino un hijo malo. Porque recuerdo que después de haber tomado toda mi doctrina, le pedí al concilio, a la iglesia, que me quería bautizar. Y le pregunté que si yo estaba apto para bautizarme y me dijeron que sí. Yo recuerdo que tenía mucho cabello, lo tenía rizado y mucho cabello. Y yo dije, bueno, me voy a bautizar con todos mis amigos, éramos 25, todos contemporáneos conmigo, nos habíamos criado juntos, habíamos estudiado juntos en la misma escuela y entre colegio y todo eso. Y yo estaba súper emocionado y el diablo me hizo una de las peores jugadas. Cuando yo llegué ese día al bautismo, ya había comprado hasta mi boleto, que había que pagarlo para uno subir a la guagua, y hice su derecho a bautismo, porque había que llevar la guagua de un pueblo a otro, a un río y todo eso, y tú tenías que pagar tu derecho a comida y a gasolina, a transporte. Tito, me esperaron los líderes en la puerta de la guagua, y veo que hacen la lista y comienzan a llamar 1, 2, 3, 4, 7, 18, 20, 22, 23, 24. Yo dije, bueno, seré el 25. Y me dijeron, ¿tú te vas a bautizar? Y yo dije, sí, yo estoy en la lista, yo pagué mi derecho. Y me dijeron que sí. Y me dijeron, no. Te estoy diciendo que tú no puedes ir al bautismo. Le digo yo, que no, pero me voy a bautizar. Y me dijeron, no, tú no te vas a bautizar. Y le dije, ¿por qué no me van a bautizar? ¿Sabes por qué no me bautizaron? Porque yo, emocionado, como me iban a bautizar, fui a la barbería y fui y me recorté todo mi cabello y me recorté bien bajito. Como era de color claro, pues eso se me veía bien caliente, o sea, tenía una pelada caliente, pero no era tan caliente, era bajito arriba, pero bien rapado aquí porque me quedé sin cabello. Y me dijeron, no te vas a bautizar porque te hiciste una pelada caliente. Y eso no es un recorte de un cristiano. Y con eso fue suficiente para yo llegar a mi casa y decir a mi hermano, ¿sabe qué? Ya yo no vuelvo a la iglesia. Con una maldición de por medio. Y dije, no quiero saber más de cristianos, porque si ese es el evangelio que condena, si ese es el Dios que está esperando que yo cometa el mínimo error para mandarme al infierno, si ese es Dios, yo no lo quiero en mi camino. Prefiero podrirme en las pailas del infierno y no servir a esa iglesia, ni mucho menos a ese Dios. Porque yo ando buscando un padre, yo no ando buscando ningún Dios. Yo no necesito a Dios, yo necesito un padre, porque eso es lo que nunca he tenido. Y si eso es un padre, ahora comprendo a mi papá. ¿Y sabes qué? Me importa un pepino que se haya muerto. Y todos estos rencores volvieron nuevamente a mi vida. Y dije, ¿para qué necesito un padre? ¿Para qué necesito un Dios? Si no me sirve como quiera. Y estando descarriado, después que me salí de la iglesia, comencé a incursionar en la música secular, estaba cantando en algunos pianobares, pues canté en algunos grupos de acá de mi país, y en algunos concursos y eso, y ahí me mantenía. Y recuerdo un día estando en una discoteca, mi mamá siempre oraba por mí, mi mamá siempre declaraba palabras de bendición sobre mi vida, y cada vez que yo salía a las 12 de la noche, a la 1 de la noche con mis
con mis amigos. Yo la veía ahí en la puerta de la casa diciendo, Señor, protégelo, tráelo con bien. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito con él. Cuídalo y guárdalo. Siempre declaraba esas palabras de bendición sobre mi vida. Y hasta que yo no entraba por esa puerta, yo no la veía, ella que se paraba de rodillas, de entrar, de pararse a esperar que yo entrara. Cuando me abría la puerta, pues yo veía siempre esa toalla en el piso y le decía, ¿qué hacía ella? Orando. Siempre estaba orando por mí, siempre me sobreguardaba, me cuidaba, me protegía con su oración. ¿Y sabe lo que Dios permitió para que yo escuchara su voz, su poderosa voz, que ya había olvidado por tantos años, desde mis 12 años que la había escuchado, porque me la habían empañado, me la habían dañado, me habían enseñado un Dios de horror, un Dios de terror, el Dios de juicio, un Dios sin amor, sin piedad? Un Dios que sabe que me creó imperfecto, que sabe que soy imperfecto como humano y que se burle de mis imperfecciones, que se alegre de cuando yo falle. Pero ¿para qué me creaste así? Eso era lo que yo creía, porque no lo conocía. ¿Y sabe qué pasó ese día en esa discoteca? Recuerdo que me estaba tomando, creo que una cervecita, algo ahí. Yo siento como que algunas voces comienzan a hablar en mi mente. Yo digo, ¿qué será lo que está pasando? Y de momento escucho la voz de mi mamá. Cúbrelo, guárdalo, padre. Digo yo, Dios mío, pero esta vieja me atormenta, me ata en la discoteca, pero no para de orar. ¿Y qué es lo que pasa? Y yo hasta me comencé a reír así claramente. Y de momento sentí esa voz en mi interior que me dijo, sal de aquí, este no es tu lugar. Y yo, oh my God. Y recuerdo que le dije a los amigos míos, oigan algo, yo me voy. Y me dijeron, oye, ¿cómo que tú te vas? ¿Porque venimos todos juntos? Oh, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Digo yo, oye, de verdad, como que no siento estar aquí. Y como yo siempre tenía cositas de cristiano y soltaba algunas oraciones y ciertas cositas de vez en cuando, me dijeron, ya vienes tú con tu cosa. Tú eres cristiano y no lo sabes. Ya eso que tú sientes como una cosa de los cristianos, ¿verdad? Yo decía, no, yo siento como que me tengo que ir de aquí. ¿Sabes? Que vayan ustedes, que yo voy a con un taxi y me voy. Pedí mi taxi y me fui. 2 o 3 horas después me llamaron que los amigos míos habían tenido un accidente. Wow. Cuando yo llegué a mi casa, yo dije, mira, definitivamente Dios tiene un plan y un propósito con mi vida. Ahí es que me convierto, de ahí es que ya conozco a Juan Carlos de Tercer Cielo en una iglesia, nos juntamos, comenzamos el ministerio, de ahí donde llega también el testimonio cuando mi mamá me cuenta de que no me quería tener y luego me dice que ella no pudo tener el plan y el propósito de mi vida. Y aquí es donde yo me encuentro con mi propósito. Porque los planes que Dios tiene para con nosotros son planes de bien y no de mal. Dios lo que quiere es que en cada cosa que nosotros hagamos o digamos no haya mal de por medio. Dios nos dio a nosotros dones y talentos y son para desarrollarlos. Los dones son espirituales. Con eso yo puedo profetizar. Yo puedo ministrarle a una gente. Pero con mi talento yo puedo ganarme la vida. Todos tenemos dones. Tú tienes un talento maravilloso. Tu talento es de la música. Mi talento es de la música. Hay doctores, hay ingenieros, hay licenciados. Todos operan con esos talentos. Yo no puedo ser ingeniero porque yo no sé ni dibujar, no tengo tacto, no tengo pulso, nada de eso. Una de mis hijas dice que quiere ser arquitecta, pero desde pequeñita dibuja perfecto y todo, y diseña, es una cosa increíble. Cuando yo no puedo dibujar ni siquiera un cero, no puedo porque no tengo ese talento. Pero me encantan las artes porque soy artista. Sin embargo, todo este tipo de personas llegan a la iglesia. El doctor sigue siendo doctor, sigue operando. El licenciado sigue trabajando en su área. El ingeniero sigue construyendo. Todos hacen sus labores, menos el artista. Cuando llega dentro de la iglesia, el artista inmediatamente lo quieren cambiar. Ya no es artista, ya es el adorador. No es el adorador. Sigue siendo el artista que adora a Dios. Porque se supone que el médico que siguió siendo médico también es adorador. Yo no soy adorador por lo que canto ni por lo que predico. Yo soy adorador por lo que vivo. Nosotros no ministramos. Yo no estoy ministrando en este momento a esa gente que me está escuchando. Lo que estoy diciendo, lo que la gente está sintiendo fue lo que yo viví, lo que yo estoy viviendo, porque es una verdad. Y eso es lo que le va a ministrar a la gente. Aunque tú estés en tu lecho de muerte, el diablo ha confundido a mucha gente. ¿Sabe cómo? Haciéndole creer que esos dones que tienes se los dio el enemigo. Hay cristianos que aún dicen, si te ven a ti cantando música del mundo, dicen,
¿Sabes qué, Tito? Ese talento es del diablo. Ese talento te lo dio Dios para que lo uses en bien, para que te ganes la vida honestamente, pero haciendo el bien. Jamás el mal. No puedes utilizar tus letras para dañar, eso jamás. Por eso cuando a mí me dicen música cristiana y música del mundo, música es música y punto. Ahora, ¿cómo tú la vas a llevar? Tu propósito no es dañar, tu propósito es edificar, arreglar, construir. Ese es tu propósito, ese es mi propósito. De igual también, yo le he cantado canciones de amor a mi esposa, le puedo cantar canciones a mis hijos, le puedo cantar canciones a una pareja, puedo cantar canciones bonitas, canciones poéticas, canciones de naturaleza, a quien yo quiera lo puedo cantar, no hay ningún problema. La Biblia tiene el libro de Cantares, está lleno de poesías. Y en el libro de Cantares hay textos, versículos que yo no me atrevo ni siquiera a cantarlo, que parecen morbosos. Y están en la Biblia. Hay libros inspiracionales como Esther, que fue reina, que se hizo una Miss Universe en ese tiempo. Una mujer que conquistó un reinado con su belleza para salvar a su pueblo. Ese era su propósito. Es como una Miss cuando llega allí, que hemos visto muchas cristianas que cuando llegan dicen, yo llegué aquí para darle un mensaje a la humanidad, esto y esto. Porque ese es el plan que Dios tiene para con nosotros, pero la gente no lo entiende, porque inmediatamente ponen a Dios de por medio y hacen una religión. La religión lo que hace es que separa al hombre de Dios, nos separa los unos con los otros. Por eso tú me preguntas, Tito, de todo corazón, y a mí no me importa, me pueden criticar, decir lo que quieran de mí. Marco, ¿de qué religión tú eres? Te voy a decir de ninguna. Y si me dices, Marco, ¿de qué denominación tú eres? Yo te voy a decir, Tito, yo no soy de ninguna denominación. ¿Cómo así? Si tú me preguntas, ¿qué tú eres? ¿Evangélico? Te digo, yo soy evangélico porque predico el evangelio, pero no me llamaría evangélico. Te estoy diciendo algo muy fuerte y muy comprometedor. Pero estoy siendo realista, porque esto es lo que yo conozco y yo hablo verdad. Y así me puedo acostar tranquilo cuando me toque ahorita. Santo. Gracias, Señor. Porque estoy diciendo la verdad, lo que he vivido y lo que he aprendido. Yo no soy pentecostal. A mí no me define una fiesta que celebró Israel o que celebra una vez al año la fiesta de Pentecostés. Yo no soy bautista, nada más solamente seguidor de Juan el Bautista. Yo no soy menonita ni metodista. ¿Por qué? Porque son diferentes apellidos. Hay un solo Padre, un solo mediador entre Dios y el hombre, dice la Biblia, Jesucristo, hombre, nuestro hermano. El que nos hizo coheredero con Él, para que heredáramos igual que Él, quien dijo, el Padre que está en el cielo. Él nunca lo llamó Dios, siempre lo llamó Padre. La gente tiene que saber que no tiene que acercarse a Dios por Dios, sino por Padre. Él te está ofreciendo su paternidad y Él tiene un solo apellido. Él habla de la familia, de la fe. Pero ¿sabes algo? Que el simple hecho de alguien ser pentecostal, que se conocen por un tipo de ropa, y alguien ser bautista o metodista, que son un poquito supuestamente más libres, o los neopentecostales, los modernos, como quiera que le pongan el nombre, siguen sirviendo al mismo Dios, orando lo mismo, esperando al mismo Cristo, teniendo el mismo Padre, pero viviendo en diferentes casas. La familia, aunque sus hijos se le casen, siempre se juntan los fines de semana. Tráeme los nietos que los deseo, y los abuelos no quieren que se lleven los nietos de la casa, porque aunque hayan aparecido algunos otros apellidos, siguen siendo la misma familia. Pero la maldición más grande que ha traído el enemigo sobre esta tierra es la religión, y más bien dentro de las iglesias, la religiosidad, que es lo que hace que se separen los unos de los otros. Porque yo soy pentecostal, porque me has tenido algunas otras cosas más que tú, yo soy más santo que tú, y hasta tengo el derecho de mandarte al infierno cuando a mí me dé la gana. ¿Sabe por qué yo estoy hablando de esto hoy? Porque esto es lo que yo he vivido todo el tiempo. Yo viví la religiosidad en carne viva, lo que a mí me sacó de la iglesia, lo que a mí por un tiempo me hizo odiar al mismo Dios.
Pero si Él me habló, yo he estado embarrado en mi pecado, estando muy embarrado en mi pecado, yo dije, ese es un padre, porque eso hacen los padres. Cuando ven a sus hijos en desgracia, aunque hayan peleado con ellos cuando salieron de la casa, salen a buscarlo donde estén, y cuando llegan allí, lloran y le dicen, hijo mío, perdóname hasta por lo que no te hice. Eso es un padre. Y yo no te estoy hablando de ningún Dios. Yo te estoy hablando del Padre que a mí siempre me hizo falta. Y el día que conocí a Jesús, hasta el sol de hoy, no me ha hecho falta un abrazo. Me regaló la familia que nunca tuve, una esposa que me ama, que me respeta, que me cuida. Hijos amorosos que me aman, que hasta me hastían a veces de tanto que me aman. Y cuando viene, ya me abrazaste 3 veces hoy, tranquilo. Eso es demasiado en Dios. Y todo esto, si yo no hubiera entendido que era parte del plan y el propósito de Dios, no hubiera estado aquí hoy contándole. Si hoy estoy aquí, es porque fui más fuerte que el proceso. Si hoy estoy aquí, determina que soy más que vencedor. Y esta palabra va para ti ahora. Si tú estás aquí, es porque Dios todavía tiene un plan y un propósito contigo. Si tú todavía estás aquí, Dios va a hacer algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Yo no iba a estar aquí, y mira dónde estoy. Y mira los que he traído al mundo. Mira lo que a través de mi ministerio hoy se han salvado, se han rescatado. Cada vez que yo veo a alguien que llega a la iglesia, cada vez que yo veo a alguien que me dice hasta padre, a veces me dicen, o papá, como quiera que me quieran decir, es porque están agradecidos y me dicen, wow, tú eres un padre de multitudes. ¿Cuánta gente han venido a los pies de Cristo por tu testimonio, por tu ministerio? Gracias por existir. Y cuando me dicen eso, me acuerdan el propósito de Dios. Bueno, el tiempo ya se terminó y damos por terminado este programa. Espero que les haya sido de bendición, que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes.